La historia del Gran Diluvio es una de las narrativas más enigmáticas, fascinantes y polémicas de nuestra historia, un relato que atraviesa siglos, culturas y civilizaciones. No es meramente un relato bíblico, sino una historia que resuena en diversas civilizaciones antiguas en todo el mundo, desde la epopeya de Gilgamesh hasta las tradiciones indígenas. Sin embargo, ¿qué pasó antes del diluvio? ¿Qué tipo de mundo existía antes de este juicio divino? ¿Por qué llegó a un punto en el que la aniquilación completa se consideró necesaria? Según las escrituras y los antiguos textos judíos, fue una época de esperanzas de vida extraordinarias, conocimiento avanzado y seres sobrenaturales. Sin embargo, también fue una era de corrupción donde los ángeles caídos caminaban entre los hombres, el conocimiento prohibido, y los Nefilim, la descendencia gigante de las uniones divinas y humanas, vagaban por la tierra. Este mundo no se perdió en el tiempo, sino que fue eliminada a propósito. Detalles ocultos de un mundo antiguo que casi desapareció de la memoria humana, están ocultos en escritos apócrifos, ofreciendo un vistazo a una civilización que desafió el orden divino. ¿Qué sabiduría se ahogó bajo las olas? ¿Qué advertencias encierra esta antigua destrucción para nosotros hoy? Únete a nosotros mientras desentrañamos los misterios del mundo antes del diluvio, sus pecados, sus secretos y su caída. Si encuentras esto fascinante, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Ahora, retrocedamos en el tiempo para descubrir los orígenes de la humanidad y las fuerzas que la llevaron a su casi extinción. Los orígenes de la humanidad y los linajes de Caín y Set. El mundo antes del diluvio comenzó con Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios. Sus hijos, Caín y Abel, marcaron la primera división de la humanidad. Uno dedicado a la rectitud, el otro a la rebelión. Cuando Caín asesinó a Abel por celos, fue desterrado, formando un linaje que se alejaría aún más de los principios divinos. Los descendientes de Caín se hicieron conocidos por sus logros en la artesanía, la música y la agricultura, pero también encarnaron la decadencia moral y la violencia. Entre ellos estaban Lamec, un hombre que cometió un asesinato y se jactaba de sus actos violentos, y Tubal-Caín, un forjador de armas que contribuyó a la creciente guerra entre los hombres de la época. En contraste, el tercer hijo de Adán y Eva, Set, llevó adelante el legado espiritual de su padre. Sus descendientes permanecieron fieles a Dios, defendiendo las enseñanzas divinas y evocando su nombre. Entre ellos estaba Enoc, un hombre tan justo que fue llevado por Dios sin experimentar la muerte. Enoc, el tataranieto de Set, fue conocido por su profunda comunión con Dios y sus advertencias proféticas contra la creciente corrupción humana y de la sociedad de la época. Sus escritos preservados en textos antiguos como el libro de Enoc describen visiones del juicio divino, la rebelión de los ángeles caídos, la relación entre los ángeles con las mujeres y los pecados de la humanidad. Durante generaciones, los setitas mantuvieron su devoción a Dios, manteniéndose apartados de la maldad del linaje de Caín. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tentación se infiltró. Los hijos de Dios, hombres del linaje de Set, comenzaron a tomar esposas de entre las hijas de los hombres, las descendientes de Caín. A medida que estas uniones se hicieron más frecuentes, el linaje de Set perdió gradualmente su distinción espiritual. Muchos abandonaron su fe, abrazando los caminos de los descendientes de Caín, entregándose a la idolatría, el materialismo y la corrupción. Esto marcó el comienzo de un rápido declive moral, uno que pronto se extendería por todo el mundo. Esta mezcla jugó un papel crucial en la decadencia moral generalizada de la civilización antes del diluvio. No fue solo la fusión de familias, sino la fusión de valores que rechazaban la ley divina en favor de los deseos terrenales que les invadían, olvidándose de las enseñanzas del Creador. A medida que esta corrupción se profundizaba, la humanidad se acercaba al borde del juicio divino, preparando el escenario para el caos y la caída que pronto seguirían a ese mundo corrupto. La corrupción de la humanidad y la mezcla de linajes. Con el tiempo, los descendientes de Set, una vez dedicados a la rectitud, comenzaron a perder su determinación espiritual. Al establecerse entre el resto de la humanidad, se mezclaron con los descendientes de Caín, formando uniones que fusionaron dos estilos de vida opuestos. Esta mezcla de linajes descrita en Génesis 6 llevó a una pérdida de integridad espiritual entre los descendientes de Set.
Al adoptar las costumbres y creencias del linaje de Caín, se alejaron aún más de los mandamientos de Dios. Esta mezcla hizo más que unir líneas de sangre. Introdujo nuevos valores e ideologías que entraban en conflicto con los principios divinos que ellos tenían. La idolatría se generalizó. La codicia y el egoísmo superaron a la humildad. Y el derramamiento de sangre se convirtió en un hecho común. La búsqueda del poder y la riqueza material eclipsó la devoción mientras que los actos de crueldad e injusticia se propagaban sin control. El justo linaje de Set ya no se erigía como un faro de fe. En cambio, se volvió indistinguible de aquellos que habían abandonado los caminos de Dios hacía mucho tiempo. A medida que pasaban las generaciones, el conocimiento de las leyes de Dios se desvaneció, y la humanidad fue consumida por sus propios deseos. Los rituales que alguna vez tuvieron la intención de honrar al Creador se corrompieron en prácticas egoístas, y la sabiduría divina fue reemplazada por la ambición humana. La distinción que alguna vez fue clara entre el bien y el mal se desdibujó, y aquellos que todavía se aferraban a la rectitud se convirtieron en una minoría perseguida. El declive no se limitó a la moralidad. La sociedad misma comenzó a desmoronarse. Comunidades que alguna vez habían prosperado bajo principios de justicia y cooperación ahora funcionaban bajo el dominio y el miedo. Líderes corruptos buscaban el control a través de la manipulación y la fuerza bruta, lo que llevó a una mayor opresión y sufrimiento. La guerra y el derramamiento de sangre se convirtieron en la norma mientras la humanidad se volvía contra sí misma, librando guerras por el poder, los recursos y el dominio. La decadencia moral no fue solo un cambio social. Fue un alejamiento completo de los valores que alguna vez mantuvieron el orden. La corrupción impregnó todos los aspectos de la sociedad, distorsionando la justicia y reemplazando la fe con deseos mundanos. Esta degeneración no fue una catástrofe repentina, sino una erosión gradual de la moralidad, alejando a la humanidad aún más de su propósito divino. Con la corrupción moral en su punto máximo y el mundo consumido por la violencia y la perversión, la paciencia divina había llegado a su límite. El escenario estaba preparado para un juicio que limpiaría la tierra, restaurando el orden y la rectitud antes de que la humanidad pudiera destruirse por completo a sí misma. La influencia de los ángeles caídos. A medida que la civilización humana descendía hacia la decadencia moral, surgió otra fuerza para acelerar su corrupción. Los ángeles caídos, también conocidos como los vigilantes. Según textos antiguos como el libro de Enoc, estos seres celestiales estaban destinados a observar a la humanidad, pero en cambio desafiaron el orden divino y tomaron un papel activo en la configuración de los asuntos humanos. Liderados por un poderoso ángel llamado Samiasa, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, un acto de rebelión que resultó en consecuencias desastrosas. Más allá de su descendencia, los propios ángeles caídos introdujeron conocimiento prohibido a la humanidad. Enseñaron hechicería, la fabricación de armas, astrología y vanidad, alejando a los humanos del camino de Dios. Azazel, uno de sus líderes, reveló los secretos de la metalurgia, permitiendo la creación de armas y armaduras avanzadas que alimentaron una guerra interminable. Otros introdujeron encantamientos, hechizos y adivinación, abriendo la puerta a prácticas ocultas generalizadas. Este conocimiento, aunque otorgaba a los humanos un poder temporal, solo profundizó su depravación y aceleró su caída. Además, estos seres celestiales manipularon las mentes humanas, fomentando una cultura de idolatría y adoración falsa. Se presentaron a sí mismos como deidades, exigiendo veneración y sacrificios. Corrompiendo aún más la espiritualidad humana, la reverencia monoteísta que alguna vez se tuvo por el Creador se contaminó con la adoración de dioses falsos, allanando el camino para una rebelión aún mayor contra la ley divina. Los ángeles caídos también torcieron el orden natural, experimentando con la creación en formas que desafiaban el diseño pretendido por Dios. Los relatos antiguos hablan de manipulaciones genéticas, uniones impías, no solo entre ángeles y humanos, sino también entre diferentes criaturas, dando como resultado híbridos monstruosos. Estas abominaciones no naturales sembraron el miedo y la devastación, alimentando aún más la corrupción moral y física del mundo antes del diluvio. La influencia de los ángeles caídos fue catastrófica,
convirtiendo lo que ya era una civilización corrupta en una sin posibilidad de redención. A medida que su dominio sobre la tierra se expandía, los gritos de los oprimidos llegaron a los cielos. El mundo que alguna vez fue próspero se había convertido en un campo de batalla de caos y desesperación. El tiempo del juicio divino se acercaba, y el diluvio estaba pronto a llegar. Un acto final para limpiar el mundo de su contaminación. El nacimiento de los Nefilim. Cuando los ángeles caídos descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, sus uniones dieron origen a una raza de seres conocidos como los Nefilim. Estos gigantes, mitad divinos, mitad humanos, no se parecían a ninguna criatura que hubiera existido antes. Elevándose por encima de los hombres, poseían una fuerza extraordinaria, inteligencia y un hambre insaciable de poder. Su sola existencia desafiaba el orden natural, y su presencia solo aceleró el descenso de la humanidad hacia la oscuridad. Los Nefilim no solo eran guerreros, sino también gobernantes, estableciendo grandes reinos e imperios. Los relatos antiguos sugieren que estos gigantes exigían adoración, posicionándose como semidioses y exigiendo sacrificios humanos. Explotaban a la humanidad, gobernando a través del miedo y la violencia, erigiendo estructuras monumentales como testimonios de su dominio. Algunas tradiciones incluso sugieren que estos seres poseían conocimiento de tecnologías avanzadas y artes místicas, utilizándolas para extender su poder. A pesar de su poderío, los Nefilim eran inherentemente corruptos. Su influencia condujo a un derramamiento de sangre generalizado, guerra y opresión. Sus apetitos eran insaciables, consumiendo vastos recursos, e incluso, según algunos relatos, recurriendo al canibalismo. La tierra gemía bajo su tiranía, y los gritos de los oprimidos llegaron a los cielos. Los Nefilim no eran simplemente señores brutales. También buscaron alterar la creación misma. Algunos textos antiguos sugieren que se involucraron en experimentos no naturales, corrompiendo la vida humana y animal. Esta profanación de la naturaleza provocó aún más la ira divina, ya que amenazaba con deshacer el equilibrio establecido por Dios. Criaturas de formas extrañas y poder inmenso vagaban por la tierra, reforzando el caos que se había apoderado del mundo. Dios, viendo el mundo invadido por estos seres monstruosos y la maldad descontrolada de la humanidad, puso en marcha su plan de juicio. El diluvio no solo tenía como objetivo limpiar el pecado humano, sino también erradicar a los Nefilim y las perversiones que habían forjado en la creación. Su extinción serviría como una advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando se desafía el orden divino. Aunque el diluvio arrasó con su reinado, las leyendas de los Nefilim persistieron mucho después, influyendo en mitos y registros históricos en diferentes culturas. Algunos creen que los restos de su especie sobrevivieron, escondiéndose en las sombras de la historia, esperando el momento de resurgir. Conocimiento avanzado y civilización. El mundo antes del diluvio no fue solo una época de corrupción y caos, sino también una era de avances notables. Los registros antiguos sugieren que las civilizaciones antes del diluvio poseían un conocimiento extraordinario, parte del cual fue enseñado por los propios ángeles caídos. Este conocimiento se extendía a diversos campos, incluyendo la arquitectura, la astronomía, la medicina y la metalurgia, permitiendo a la humanidad construir ciudades, estudiar las estrellas y desarrollar estructuras sociales complejas. Según el libro de Enoch y otros textos antiguos, los ángeles caídos introdujeron a los humanos a las ciencias avanzadas y las artes místicas. Enseñaron la metalurgia, lo que llevó a la creación de armas y armaduras que alimentaron guerras interminables. Revelaron los secretos de la medicina herbal y el uso de sustancias embriagadoras que alteraban la conciencia humana. También impartieron conocimientos de astrología y adivinación, desviando a la humanidad de la adoración divina hacia el reino de las prácticas ocultas. Los restos de estas grandes civilizaciones se pueden ver en estructuras misteriosas esparcidas por el mundo. Monumentos cuya construcción todavía desconcierta a los modernos ingenieros. Desde los templos megalíticos de Malta hasta las pirámides de Egipto, muchas maravillas antiguas insinúan un conocimiento perdido mucho más allá de lo que la historia convencional reconoce.
Algunos especulan que estas sociedades aprovecharon fuentes de energía o tecnologías que finalmente se perdieron después del diluvio, enterradas bajo el tiempo y el agua. A pesar de sus avances, estas civilizaciones estaban en última instancia condenadas por su propia arrogancia. La búsqueda del conocimiento prohibido condujo a la soberbia. Y en lugar de utilizar sus descubrimientos para el bien, la humanidad los convirtió en herramientas de dominación, exceso y desafío contra la voluntad divina. A medida que el mundo se volvía más oscuro, sus logros se convirtieron en un arma de doble filo, siendo a la vez un testimonio del ingenio humano y un símbolo de su caída. Al ver la corrupción irreversible y el mal uso del conocimiento, Dios determinó que el camino de la humanidad había llevado a un ajuste de cuentas inevitable. El gran diluvio lavaría no solo la maldad, sino también el conocimiento que había desviado a la humanidad. Lo poco que quedó de estos antiguos avances sería recordado solo en el mito y la leyenda, dejando a las generaciones futuras preguntándose sobre las verdaderas capacidades del mundo antes del diluvio. Los elementos místicos del mundo antes del diluvio. A medida que el mundo antes del diluvio caía en la corrupción, aún persistían restos de su orden divino inicial, moldeando las vidas de aquellos que caminaban por la tierra. Se cree que los primeros humanos hablaban un lenguaje sagrado y perfecto, a menudo llamado la lengua adámica. Esta forma divina de comunicación, que se dice fue dada a Adán por Dios, permitía una conexión directa e ininterrumpida con el Creador. Era un lenguaje de pureza y poder, a diferencia de los dialectos fracturados que surgirían más tarde. Sin embargo, a medida que pasaron las generaciones y creció el orgullo de la humanidad, este sagrado lenguaje se perdió después del incidente de la Torre de Babel, cuando la intervención divina dispersó a la humanidad y confundió su habla. La Torre de Babel, como se describe en Génesis 11, fue una estructura monumental construida por los descendientes de Noé en su intento de llegar a los cielos y establecer su propia autoridad aparte de Dios. Su ambición reflejaba no solo el orgullo humano, sino también el deseo de autosuficiencia, desafiando el orden divino. En respuesta, Dios intervino confundiendo su idioma, evitando que se entendieran entre sí. Esta repentina división lingüística obligó a las personas a dispersarse por toda la tierra, lo que llevó a la formación de diferentes naciones y culturas. La lengua adámica, que alguna vez fue un idioma universal, se perdió a raíz de este juicio divino. La vida antes del diluvio también estuvo marcada por una longevidad extraordinaria, con figuras como Matusalén registradas viviendo hasta 969 años. Varias teorías intentan explicar este fenómeno. Algunos lo atribuyen a una bendición divina, que otorgó a las primeras generaciones de la humanidad la fuerza para prosperar. Mientras que otros sugieren que las condiciones ambientales, como una capa atmosférica protectora, jugaron un papel en la prolongación de la esperanza de vida. Pero a medida que el pecado se propagaba y el diluvio se avecinaba, la longevidad humana experimentó un declive pronunciado. Después del diluvio, la esperanza de vida se acortó gradualmente, acercando a la humanidad a las limitaciones mortales que reconocemos hoy. En medio de este mundo de hombres longevos y comunicación divina, también vagaban criaturas de inmenso poder de las que se habla en textos bíblicos y antiguos. Seres como el Leviatán y el Behemoth se describen como colosales y temibles, su presencia infundiendo terror en quienes los encontraban. Algunos eruditos especulan que estas criaturas eran restos de una época pasada, posiblemente vinculadas a bestias prehistóricas o entidades corrompidas por los ángeles caídos. Su destrucción en el diluvio simbolizó la erradicación del caos, un paso necesario hacia la restauración del orden divino. Pero incluso más siniestras que las criaturas que vagaban por la tierra fueron las transgresiones espirituales que se apoderaron de la humanidad. A medida que las personas se alejaban de la verdad divina, abrazaban el conocimiento prohibido, adentrándose en las artes oscuras impartidas por los ángeles caídos. La nigromancia, la adivinación y la hechicería se generalizaron a medida que los hombres buscaban poder a través de medios sobrenaturales en lugar de a través de la fe. Los vigilantes, habiendo desafiado el decreto divino, introdujeron estas prácticas, difundiendo hechizos, presagios y rituales que contaminaron aún más la civilización humana.
Esta corrupción espiritual solo profundizó la decadencia moral de la humanidad, acelerando la necesidad de un juicio divino. El mundo antes del diluvio fue una época tanto de maravillas perdidas como de transgresiones inenarrables. Una realidad muy diferente a la nuestra, pero llena de ecos que perduran en el mito y las escrituras. A medida que esta era llegó a su punto de quiebre, quedó claro que la humanidad se había alejado demasiado de su Creador. El diluvio no fue solo un castigo, sino una purificación necesaria, lavando no solo la corrupción física, sino la contaminación espiritual que se había apoderado del mundo. Las advertencias de ese tiempo permanecen grabadas en los registros antiguos, una lección para las futuras generaciones sobre los peligros de abandonar el orden divino. El juicio de Dios y la profecía de Enoc. A medida que la corrupción del mundo antes del diluvio se profundizaba, un hombre se erigió como un faro de rectitud. Enoc, el tataranieto de Adán, a través del linaje de Set. A diferencia de los que lo rodeaban, Enoc permaneció fiel a Dios, caminando en la sabiduría divina y recibiendo revelaciones sobre el destino de la humanidad. Sus profecías advirtieron de un juicio inminente, un ajuste de cuentas divino que barrería con la maldad que envolvía la tierra. El libro de Enoc detalla visiones de los reinos celestiales, la rebelión de los ángeles caídos y la inevitable ira de Dios. Enoc previó el gran diluvio, un cataclismo enviado no solo para limpiar la tierra del pecado humano, sino para liberar a la creación de los Nefilim y la corruptora influencia del conocimiento prohibido. Profetizó que solo se salvaría un remanente, aquellos que permanecieran fieles y obedientes a la ley divina. Las enseñanzas de Enoc no pasaron desapercibidas. Según los relatos antiguos, se enfrentó a los líderes de los ángeles caídos, advirtiéndoles de su inminente perdición. Sus súplicas de arrepentimiento fueron ignoradas y los vigilantes junto con su descendencia continuaron su reinado de terror. Al no ver otra forma de restaurar el equilibrio, Dios declaró un juicio irreversible. Dios, viendo que la humanidad se había desviado demasiado, eligió a Noé, un hombre justo del linaje de Set, para preservar la vida y asegurar la continuación de su pacto. A Noé se le ordenó construir un arca, una embarcación que resistiría el diluvio que se avecinaba. A pesar de las burlas de aquellos que habían abandonado los caminos de Dios, Noé se mantuvo firme, prestando atención a la instrucción divina, tal como Enoc había predicho. Antes de su misteriosa partida de la tierra, Enoc impartió su sabiduría a Matusalén, su hijo, y a Lamec, el padre de Noé. Algunas tradiciones sugieren que Enoc fue llevado al cielo para que no presenciara la destrucción venidera, una señal de favor divino por su inquebrantable rectitud. Su partida sirvió como una advertencia final de que el tiempo del juicio estaba cerca. La profecía de Enoc no fue solo una advertencia de destrucción, sino también un testimonio de la misericordia y la justicia de Dios. Significaba que, a pesar del descenso de la humanidad a la oscuridad, siempre había una oportunidad para la redención. Sus enseñanzas, aunque en gran parte olvidadas después del diluvio, dejaron una huella duradera en la tradición bíblica, recordando a las generaciones futuras las consecuencias de darle la espalda al Creador. La catástrofe del diluvio. A medida que la humanidad alcanzaba el pináculo de la corrupción, la violencia y el desafío contra el orden divino, llegó el juicio inevitable. El diluvio no fue simplemente un acto de destrucción, sino un reinicio divino, purgando la tierra de su maldad y restaurando el equilibrio que se había perdido. Dios en su infinita sabiduría eligió a Noé, un hombre hallado justo en su generación, para ser el heraldo de la salvación para el remanente de la creación. Noé, habiendo recibido instrucciones divinas, se puso a trabajar en la construcción del arca, una embarcación masiva diseñada para resistir las aguas cataclísmicas que pronto envolverían al mundo. A pesar de sus advertencias y esfuerzos incansables, la gente a su alrededor se burlaba, cegada por su propia depravación e incredulidad. Continuaban en sus indulgencias, ajenos a que sus días finales estaban sobre ellos. Según algunas tradiciones, Noé tardó décadas en construir el arca, tiempo durante el cual suplicó a la gente que se arrepintiera. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. Cuando llegó el momento del juicio, los cielos se abrieron y cayeron torrentes de lluvia durante 40 días y 40 noches.
Las fuentes del abismo se abrieron, desatando fuerzas más allá de la comprensión humana. Algunas interpretaciones sugieren que este evento no fue simplemente una lluvia intensa, sino una ruptura cataclísmica de aguas subterráneas, una convulsión de los cimientos de la tierra. Las aguas crecientes consumieron ciudades, bosques y montañas, lavando los restos de la civilización antediluviana. Los Nefilim, los seres corruptos engendrados por la unión de ángeles caídos y humanos, perecieron en el diluvio. Su reinado de terror llegó a un final repentino y absoluto. Mientras las aguas del diluvio rugían, el caos se apoderó de la tierra. Los sobrevivientes fuera del arca lucharon desesperadamente para escapar de la marea creciente, buscando refugio en las cimas de las montañas y en cuevas. Pero no había salvación fuera del plan ordenado por Dios. Las leyendas hablan de los gritos finales de los que fueron arrastrados. Un recordatorio desgarrador del juicio divino y la caída de la gracia de la humanidad. Mientras tanto, Noé y su familia, refugiados dentro del arca, soportaron la tormenta tumultuosa. Su fe los sostuvo a través de la devastación. Durante más de un año, Noé, su familia y las criaturas preservadas permanecieron en el arca, a la deriva en un mundo que había sido completamente transformado. Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días antes de que comenzaran a retroceder. Cuando las aguas del diluvio finalmente disminuyeron, el arca se posó sobre el monte Ararat, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia humana. Los descendientes de Noé continuarían para repoblar la tierra, llevando consigo el recuerdo del juicio divino y la responsabilidad de caminar en rectitud. El pacto que Dios estableció con Noé, simbolizado por el arco iris, era una promesa de que tal catástrofe nunca más recaería sobre la tierra de esa manera. El diluvio fue más que un evento histórico. Fue un punto de inflexión, una lección grabada en la conciencia de todas las generaciones futuras. Sirvió como un testimonio tanto de la justicia como de la misericordia divina, recordando a la humanidad que si bien la corrupción puede propagarse, el Creador siempre proporciona un camino a la redención para aquellos que la buscan. Los ecos de este evento permanecen en los mitos y tradiciones de innumerables culturas, todos dando testimonio de una época en que el mundo renació a través de las aguas del juicio. El gran diluvio fue más que un momento de juicio divino. Fue una transformación que remodeló el curso de la historia humana. Cuando las aguas retrocedieron y la familia de Noé pisó tierra firme, se encontraron en un mundo que había sido completamente limpiado de las viejas formas corruptas. El silencio que siguió a la tormenta debe haber sido ensordecedor, un marcado contraste con el caos que acababa de consumir la tierra. Era un nuevo comienzo. Sin embargo, las cicatrices del pasado permanecieron como un recordatorio solemne de las consecuencias de la maldad desenfrenada y el desafío contra el orden divino. Noé, en obediencia al mandato de Dios, construyó un altar y ofreció sacrificios en gratitud por su supervivencia. En respuesta, Dios estableció un pacto con la humanidad simbolizado por la aparición de un arco iris, una promesa divina de que nunca más la tierra sería destruida por las aguas de un diluvio. Sin embargo, dentro de esta promesa también había una advertencia de que la humanidad debe aprender de sus errores pasados y caminar en rectitud, para que no vuelva a invitar a la corrección divina. A pesar de este nuevo comienzo, los descendientes de Noé finalmente caerían en patrones familiares de arrogancia y rebelión. La Torre de Babel, el surgimiento de naciones corruptas y el dominio de los imperios hicieron eco de los pecados del mundo antes del diluvio. La naturaleza humana, al parecer, era obstinadamente resistente al cambio. Sin embargo, a través de todo esto, la misericordia de Dios persistió, ofreciendo caminos a la redención para aquellos dispuestos a buscarlo. La historia del diluvio se erige como una advertencia eterna y un mensaje de esperanza. El juicio es real, pero también lo es la renovación. Los ecos del diluvio se encuentran en mitos y tradiciones de diferentes culturas, todos dando testimonio de una época en que el mundo fue purgado y renacido. Las lecciones de la época de Noé siguen siendo relevantes hoy en día, llamando a la humanidad a reflexionar sobre su propia posición moral, y a elegir un camino que se alinee con la voluntad divina en lugar de la autodestrucción. La historia nos ha demostrado que las civilizaciones surgen y caen, a menudo siguiendo los mismos patrones de arrogancia y decadencia moral.
Pero al igual que Noé y su familia fueron preservados a través de la obediencia y la fe, también los individuos y las sociedades pueden encontrar la salvación a través de la rectitud. El diluvio no fue el final. Fue un reinicio, una segunda oportunidad para que la humanidad construyera sobre la base de la verdad divina. La decisión de prestar atención a sus lecciones es una que cada generación debe tomar por sí misma. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el significado del gran diluvio? ¿Ves paralelismos en el mundo de hoy? Comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación. Y si encontraste reveladora esta discusión, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más exploraciones en la historia bíblica y los misterios antiguos. Aún así, uno debe preguntarse, ¿fueron los gigantes realmente borrados de la existencia después del gran diluvio? Los susurros del pasado sugieren lo contrario. Y entre esos susurros, un nombre resuena con una claridad inquietante. Goliat de Gat. La historia de Goliat y David. El campo de batalla se extendía a lo largo del valle de Ela, seco y agrietado bajo el sol abrasador. De un lado estaba el ejército de Israel, sus filas tensas, las manos empuñando sus armas con incertidumbre. Del otro, los filisteos, rugiendo con confianza. Y en el centro de todo ello, elevándose por encima de cada hombre a la vista, estaba Goliat de Gat. Era un monstruo de hombre. Según 1 de Samuel capítulo 17, del 4 al 7, medía 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Su cuerpo estaba envuelto en una cota de malla de bronce, que pesaba más de 5.000 siclos, alrededor de 57 kilos. Sus piernas estaban cubiertas con gruesas grebas de bronce y una enorme jabalina descansaba sobre su espalda. En su mano derecha, llevaba una lanza tan grande que solo su punta de hierro pesaba 600 siclos, casi 6 kilos. El mango era como el rodillo de un tejedor, tan gruesa como el brazo de un hombre. De pie ante él estaba su escudero, empequeñecido por el tamaño del gigante. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat se adelantaba, su voz atronadora sacudiendo el valle. ¿Por qué no se alinean para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no son ustedes los sirvientes de Saúl? Elijan a un hombre que pelee conmigo. Si él puede matarme, seremos sus sirvientes. Pero si yo lo mato, ustedes nos servirán. 1 de Samuel capítulo 17, del 8 al 9. Su desafío resonó en el valle, infundiendo miedo en los corazones de los israelitas. Nadie respondió. Incluso el rey Saúl, el guerrero más poderoso de Israel, se negó a dar un paso al frente. Entonces, en el día 41, David, un joven pastor, llegó al campamento para entregar comida a sus hermanos. Nunca había sido entrenado como soldado, nunca había usado armadura, nunca había empuñado una espada. Y sin embargo, cuando escuchó las burlas de Goliat, algo se encendió dentro de él. ¿Quién es este filisteo incircunciso que debería desafiar a los ejércitos del Dios viviente? 1 de Samuel capítulo 17, 26. Sus palabras se esparcieron por el campamento, llegando a oídos del rey Saúl. Convocado ante el rey, David declaró, que no desmaye el corazón de ningún hombre por causa de él. Tu sirviente irá y peleará contra este filisteo. 1 de Samuel capítulo 17, 32. Saúl vaciló, mirando al muchacho parado ante él. Era joven, no tenía armadura, no tenía entrenamiento. Pero David estaba decidido. El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso me librará de las manos de este filisteo. 1 de Samuel capítulo 17, 37. Saúl cedió, ofreciéndole a David su propia armadura real. Pero cuando el muchacho luchó bajo el peso, se la quitó. Él no pelearía con acero y bronce. Pelearía con fe. Caminó hasta el arroyo, que corría por el valle, arrodillándose junto al agua fresca. Sus dedos rebuscaron entre las piedras, eligiendo 5 piedras lisas. Luego, agarrando su honda, se volvió para enfrentar a Goliat. El gigante se rió. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? 1 de Samuel capítulo 17, 43. David no se inmutó. Su voz resonó. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y te derribaré y te cortaré la cabeza.
Primera de Samuel capítulo 17, 45 al 46. Goliat rugió de furia, clavando su lanza en la tierra, y luego cargó hacia adelante. Sus enormes piernas golpeaban el suelo, su armadura destellando a la luz del sol. David no esperó. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la colocó en su honda. Comenzó a girarla, las correas de cuero zumbando cada vez más rápido, el aire vibrando a su alrededor. Luego, soltó. La piedra cortó el aire como un relámpago, estrellándose en la frente de Goliat con un chasquido repugnante. Su rugido de furia se convirtió en un jadeo de conmoción. El gigante se tambaleó, sus rodillas se doblaron. Luego, ante el ejército filisteo, ante los israelitas, ante el mundo, Goliat cayó. David corrió hacia adelante. Se subió al enorme pecho del gigante, agarró la empuñadura de la enorme espada del propio Goliat, y con un poderoso golpe, le cortó la cabeza. El ejército filisteo gritó de horror y se dio a la fuga. Los israelitas, envalentonados por la victoria imposible, los persiguieron en triunfo. El gran Goliat de Gat, el terror de Israel, estaba muerto. Pero la historia no terminó aquí. Los hermanos de Goliat. La muerte de Goliat fue un punto de inflexión, pero no fue el final de la historia. Porque Goliat no estaba solo. No era el último de su especie. Su caída pudo haber significado el triunfo de Israel sobre los filisteos. Pero no borró la persistente presencia de gigantes de la narrativa bíblica. La Biblia revela que Goliat tenía hermanos, otros guerreros de inmenso tamaño y fuerza, y cada uno encontró su destino a manos de los hombres de David. Esto sugiere que Goliat no era una anomalía solitaria, sino más bien un miembro de un linaje perdurable de gigantes, uno que había sobrevivido durante generaciones a pesar de los eventos catastróficos de la historia antigua. Segunda de Samuel capítulo 21, versículo 15 al 22 relata las batallas contra estos gigantes, revelando al menos a otros 4 guerreros de estatura colosal. Isbi-Benob, armado con una lanza cuya cabeza de bronce por sí sola pesaba cientos de siclos. Intentó matar al rey David, pero fue asesinado por Abisai. Saf, un gigante temible que cayó ante Sibecai el Husatita, un guerrero sin nombre, un gigante con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, derrotado por Jonatán, el sobrino de David. Lami, descrito como el hermano de Goliat, fue abatido por El-Hanán. Estos no eran mitos o exageraciones. El registro bíblico trata estas batallas como eventos históricos, no alegoría o leyenda. Si Goliat era simplemente un hombre anormalmente grande, ¿por qué había otros como él, todos provenientes del mismo linaje? ¿Por qué Gat, la ciudad de Goliat, era el hogar de una raza conocida de gigantes? Los filisteos eran guerreros feroces, pero nunca se les conoció por producir gigantes, y sin embargo, en Gat, no solo estaban presentes, sino que eran temidos. ¿Podría ser esto una anomalía de la naturaleza? ¿O había algo más en su línea de sangre? Algunos eruditos proponen que estos gigantes no eran puramente filisteos, sino más bien restos de una raza más antigua casi extinta, una con raíces que se remontan a una época antes del diluvio de Noé. El libro de Números capítulo 13, del 32 al 33 proporciona otra pista sobre la persistencia de los gigantes. Cuando Moisés envió espías a explorar la tierra de Canaán, regresaron con un informe aterrador. La tierra que exploramos devora a los que viven en ella. Todas las personas que vimos allí son de gran tamaño. Vimos allí a los Nefilim, los descendientes de Anak provienen de los Nefilim, parecíamos como saltamontes a nuestros propios ojos, y así les parecíamos a ellos. Los anaseos mencionados en este pasaje eran descendientes directos de los Nefilim porque su inmenso tamaño y poder infundían miedo en todos los que los contemplaban. Entonces, ¿quiénes eran estos Nefilim mencionados en las Escrituras? La respuesta se puede encontrar en el libro del Génesis y en el libro de Enoc, que proporcionan conocimientos más profundos sobre los orígenes y el destino de estos antiguos gigantes. ¿Es Goliat un Nefilim? La Biblia habla de una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Seres de inmensa fuerza y estatura que se dice que fueron la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas. Sus orígenes se describen en Génesis capítulo 6, de 1 al 4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron esposas para sí. Había gigantes, Nefilim, en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Estos no eran humanos comunes. Eran temidos como guerreros sobrenaturales que poseían habilidades más allá de los límites humanos. Un enigma clave en este pasaje es la frase, los hijos de Dios. ¿Quiénes eran exactamente? La interpretación tradicional sugiere que eran ángeles caídos, pero algunos sostienen que podrían haber sido antiguos gobernantes u otro grupo de seres divinos. El libro de Enoc, un texto no canónico que amplía los orígenes de los Nefilim, proporciona una explicación más oscura. Según Enoc, un grupo de 200 ángeles caídos conocidos como los vigilantes, descendieron sobre el monte Hermón, tomando a mujeres humanas como esposas. Estas uniones produjeron a los Nefilim, gigantes de fuerza y brutalidad aterradoras. El libro describe cómo estos gigantes devastaron la tierra, consumiendo todo a la vista, e incluso recurriendo al canibalismo cuando la comida escaseaba. Eran tan poderosos y tan corruptos que la tierra entera se volvió inhabitable bajo su gobierno. Sus acciones fueron tan horribles que incluso los ángeles caídos que los habían creado no podían controlarlos. Esto es lo que finalmente llevó a la decisión de Dios de enviar el diluvio. No solo para castigar a la humanidad por su maldad, sino para limpiar la tierra de estas abominaciones. Pero si el diluvio los aniquiló, ¿cómo aparecieron gigantes como Goliat y sus hermanos siglos después? Una teoría sugiere que la influencia de los vigilantes nunca desapareció realmente, que después del diluvio, sus espíritus continuaron vagando por la tierra, corrompiendo nuevas generaciones. Algunos creen que esto podría explicar la presencia de los Refaitas, una raza de gigantes mencionada a lo largo del Antiguo Testamento. Temidos por su increíble tamaño y poder, estos seres estaban asociados con antiguos clanes guerreros y eran considerados casi imparables en la batalla. El libro de los Jubileos, otro texto antiguo, también habla de la sangre de los Nefilim persistiendo más allá del diluvio. Describe cómo algunos de los espíritus de los Nefilim se convirtieron en demonios que vagaban por la tierra mientras sus descendientes físicos aún caminaban entre los hombres. Algunas interpretaciones sugieren que estas líneas de sangre persistentes fueron responsables del surgimiento de gigantes posteriores, como los vistos en Canaán y los territorios filisteos. Si Goliat fue realmente un descendiente de los Nefilim, entonces la historia debe reescribirse. Significaría que la influencia de los ángeles caídos, los vigilantes, nunca desapareció realmente. Su legado, ya sea a través de líneas de sangre corrompidas o fuerzas espirituales persistentes, aún podría estar moldeando el mundo en formas que aún tenemos que entender. Si las historias de Goliat y sus hermanos no fueran suficientes para convencerlos del regreso de los Nefilim después del gran diluvio, entonces la siguiente sección profundizará en el folclore pagano para ver si los Nefilim existieron más allá de la Biblia. Los Nefilim en historias paganas. En la antigua Grecia, los titanes se describían como seres masivos parecidos a dioses que gobernaban antes de ser derrocados por los olímpicos. Se decía que eran primordiales, anteriores a los dioses, tal como los Nefilim existieron antes y después del diluvio. Aún más inquietante, los gigantes, otra raza de gigantes, libraron la guerra contra los cielos en la gigantomaquia, reflejando la rebelión de los Nefilim y los vigilantes. ¿Fueron estos mitos meras invenciones o fueron recuentos paganos de la verdadera batalla entre el cielo y la tierra corrompida? El mismo patrón aparece en las tradiciones mesopotámicas. Los Anunnaki, seres celestiales que descendieron para gobernar sobre la humanidad, tienen similitudes sorprendentes con los vigilantes en el libro de Enoc. Algunos relatos incluso los describen como gobernantes semidivinos masivos, haciéndose eco de los Nefilim en esos relatos. La epopeya de Gilgamesh, uno de los mitos registrados más antiguos, describe a su héroe como un gigante, en parte humano y en parte divino, muy similar a los Nefilim sin lugar a dudas. Y su historia incluso contiene un gran diluvio, conectando aún más estas leyendas a la historia bíblica. En las tradiciones nórdicas, los Jotnar eran gigantes caóticos, enemigos de los dioses, destinados a librar la guerra en el fin de los tiempos.
Esto refleja el concepto bíblico de los Nefilim como destructores del orden, llevando a la humanidad a la oscuridad. Incluso en la mitología hindú, los Raksasas, gigantes que cambian de forma conocidos por su fuerza y crueldad, sirven como otro reflejo de la misma historia antigua. Leyendas de gigantes existen incluso en las Américas. El pueblo paiute habla de los Iteca, gigantes pelirrojos que aterrorizaron a sus antepasados antes de ser aniquilados. Los aztecas y los mayas también hablaron de una raza de gigantes que gobernó antes de la era actual del hombre, solo para ser destruidos por, ¿adivinen qué? Un gran diluvio. Estos relatos globales siguen el mismo patrón. Surgen gigantes, esparcen la destrucción y finalmente son aniquilados, tal como lo describe la Biblia. Las asombrosas similitudes entre estos mitos no pueden ser ignoradas. Cada civilización recuerda una época en la que los gigantes caminaban por la tierra. Seres que eran más fuertes, más altos y más poderosos que los hombres ordinarios. Muchos de ellos se dice que fueron la descendencia de seres divinos y humanos. Tal como Génesis describe a los Nefilim como los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Desde una perspectiva religiosa, estos mitos no son historias independientes, ni son historias separadas de diferentes razas de gigantes. Son narraciones paganas corruptas de la verdad que se encuentra en las Escrituras. Una verdad transmitida imperfectamente a través de tradiciones orales y distorsionada por culturas adoradoras de ídolos. Mientras que diferentes civilizaciones atribuyen estos gigantes a sus propios panteones y dioses falsos, su existencia, en última instancia, confirma lo que la Biblia ha dicho todo el tiempo. Hubo gigantes en aquellos días y su presencia moldeó el mundo antiguo. Pero si estos gigantes eran reales, ¿podrían existir rastros de ellos hoy? Las leyendas y los mitos pueden contar sus historias, pero ¿qué pasa con la evidencia moderna? Existen relatos en el mundo real, avistamientos o incluso restos físicos que sugieran que los Nefilim no solo pertenecían al pasado antiguo, sino que podrían seguir caminando entre nosotros. ¿Los Nefilim y huellas modernas en la actualidad? Uno de los encuentros más controvertidos entre los Nefilim y los humanos modernos es el gigante de Kandahar, un supuesto enfrentamiento entre soldados estadounidenses y un humanoide masivo pelirrojo en Afganistán en 2002. Según relatos de supuesto personal militar, una unidad de operaciones especiales estaba patrullando en una región montañosa remota, cuando tropezaron con la entrada de una cueva rodeada de huesos humanos esparcidos. Antes de que pudieran investigar más a fondo, una criatura de 12 pies de altura con cabello rojo fuego y un enorme marco muscular supuestamente emergió de la cueva, empuñando una lanza enorme. Los soldados abrieron fuego, pero la criatura se movió con una velocidad antinatural, demostrando una fuerza muy superior a la de cualquier humano normal. Supuestamente mató a uno de los soldados de un solo golpe, empalándolo antes de que el resto del equipo desatara fuego continuo. Después de casi 30 segundos de fuego concentrado, el gigante finalmente se derrumbó. Poco después, se llamó a un helicóptero militar para recuperar el cuerpo, que se dice que pesaba más de 1.100 libras, 500 kilogramos. Los testigos afirmaron que el cuerpo fue llevado en avión a una base secreta, y todos los registros del encuentro fueron borrados de los informes oficiales. A pesar de los escalofriantes detalles, el caso del gigante de Kandahar sigue sin confirmarse sin evidencia verificable ni reconocimiento oficial por parte del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, múltiples fuentes, incluyendo supuestos soldados y agentes de inteligencia, han dado un paso al frente a lo largo de los años relatando versiones similares del evento. Algunos especulan que esta criatura podría haber sido un Nefilim sobreviviente escondido en las profundidades de las montañas durante siglos, mientras que otros creen que era parte de una especie no descubierta de gigantes humanoides. Más allá del incidente de Kandahar, también ha habido descubrimientos físicos que plantean serias dudas. Durante el último siglo, esqueletos humanos masivos presuntamente han sido descubiertos en todo el mundo. Los informes de finales del siglo XIX y principios del XX describen esqueletos de 10 a 15 pies hallados en América del Norte, a menudo en antiguos túmulos funerarios. Algunos de estos descubrimientos incluso se publicaron en periódicos.
Pero muchos de los restos desaparecieron misteriosamente, lo que llevó a especular que instituciones como la institución smithsoniana suprimieron la evidencia. En 2013, investigadores en Ecuador desenterraron un fémur humano gigante, sugiriendo a una persona de al menos 7 a 9 pies de altura. De manera similar, en 2018, un equipo en Bulgaria descubrió lo que parecía ser un esqueleto humano de tamaño extremo enterrado en ruinas antiguas. Los científicos atribuyeron algunos casos al gigantismo. Pero, ¿podría tal concentración de restos indicar algo más? El análisis de ADN también ha producido resultados inesperados. En Perú, cráneos alargados, mucho más grandes que cualquier deformidad humana conocida, fueron analizados, revelando ADN mitocondrial con orígenes desconocidos. Mientras que algunos afirman que estos podrían ser evidencia de anomalías genéticas, otros especulan que podrían ser restos de una antigua especie no humana. A pesar del creciente número de descubrimientos, las explicaciones oficiales siguen siendo vagas, y los escépticos a menudo las descartan como engaños o malas interpretaciones. Hay una verdad innegable: si los Nefilim existen, sería una de las mayores confirmaciones de nuestra fe. ¿No serviría acaso como un poderoso testimonio de que las Escrituras siempre han dicho la verdad? Durante siglos, los escépticos han desestimado los relatos bíblicos como mitología o folclore exagerado. Sin embargo, la existencia de los Nefilim, ya sea en la antigüedad o en rincones ocultos del mundo moderno, proporcionaría una prueba innegable de que los eventos descritos en Génesis no eran meras alegorías, sino registros de una era olvidada de gigantes e intervención divina. Imaginen las implicaciones. Si estos seres caminaron una vez por la tierra, ¿no reforzaría eso la realidad del gran diluvio, los vigilantes y las batallas sobrenaturales descritas en la Biblia? ¿No destrozaría la narrativa que la ciencia moderna y la historia han intentado construir? Un mundo en el que se descarta lo sobrenatural y se considera que la fe está obsoleta. Tal vez la supervivencia de los Nefilim no sea solo un misterio de la historia, sino una prueba de fe. Una que nos desafía a abrir los ojos y reconocer que las palabras de la Biblia son más que simples historias antiguas. Son la verdad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pudieron los Nefilim haber sobrevivido hasta la era moderna? ¿O son estos informes meramente leyenda? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutaron de esta discusión, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para más exploraciones en los grandes misterios de la Biblia.